Hola, mi nombre es René Álvarez y en esta ocasión vamos a presentar la manera de crear reportes para Project Server 2010. Project Server es una herramienta muy poderosa y aunque cuenta con elementos como el centro de proyectos y el centro de recursos, estos en realidad no están diseñados para usarse como sustitutos de los reportes, lo cual es un error muy común. En lugar de estos dos, debemos utilizar el centro de inteligencia de negocios, que nos permite utilizar tecnologías como Reporting Services, al que dedicaremos este y algunos otros videos. En esta ocasión voy a mostrarles cómo crear, de una manera muy simple, un reporte de recursos sumamente útil que les servirá de punto de partida para reportes más elaborados y específicos. Primero accedo directamente al SQL Server Management Studio desde donde puedo crear las consultas que requiero. Es muy importante tomar en cuenta una cuestión clave. Para la versión 2010 de Project Server, la base de datos que debemos usar se llama Project Server Reporting, a menos que esté personalizada. Cualquier consulta o construcción que se acceda a otra base de datos no está soportada por Microsoft, lo cual debemos evitar. En un video posterior mostraré cómo hacer esto mismo para la versión 2013 de Project Server, en la que el esquema de base de datos ha cambiado. Sobre esta base de datos podemos construir nuestras consultas. Por ejemplo, con esta consulta obtendré toda la lista de recursos registrados en Project Server y nos mostrará algunos de los valores más importantes, tales como el tipo de recurso, costo, grupo, etc. Cuando me aseguro que la consulta trae los resultados que requiero, es el momento de construir el reporte. Lo primero que haré es navegar hacia la biblioteca en donde publicaré el reporte y solicitar la construcción de un nuevo reporte. Para que sea más sencilla su creación, usaré el Report Builder, que es una herramienta que puedo descargar desde mi propio servidor una vez que todos los servicios han sido correctamente configurados. Cuando se abre el Report Builder, debo elegir el tipo de reporte. Como en otros productos, tengo algunos asistentes que me permiten construir diversos tipos de reportes. En este caso, elegiré un reporte en blanco para poder construir cada elemento yo mismo y que de esta manera pueda controlar toda la funcionalidad del reporte. Ahora, el primer paso, como mencionábamos, es crear la conexión de datos. Puedo crearla haciendo clic derecho en la carpeta Data Sources. Desde aquí puedo elegir una conexión que ya haya sido creada anteriormente, pero para poder ilustrar el procedimiento mejor, voy a crear una nueva que estará incrustada en mi reporte. El cuadro de diálogo me solicita la cadena de conexión. Sin embargo, como yo no sé cómo se escribe, puedo hacer clic en el botón Build para crearla por medio de clics. Selecciono o escribo el nombre de la instancia de SQL que contiene la base de datos de Project Server y luego selecciono las bases de datos correspondientes. Al aceptar estas opciones, la cadena de conexión se crea automáticamente para mí. Podemos verificar también las credenciales con las que nos conectaremos a la base de datos. Desde aquí se pueden establecer credenciales para que Reporting Services las utilice al conectarse con la base de datos, solicitar siempre las credenciales para proteger la información y algunas otras opciones. Ahora escribo un nombre descriptivo para la conexión y aceptamos los cambios. El siguiente paso es establecer el conjunto de datos o dataset del reporte. Nuevamente escribimos un nombre descriptivo y a continuación creamos el dataset. Primero seleccionamos la fuente de datos, que es justamente la que acabamos de crear, y luego debemos establecer la solicitud de datos. Esta puede ser a través de una consulta, leer directamente una tabla o ejecutar un procedimiento almacenado o Store Procedure. Puedo utilizar la funcionalidad del Query Designer para crear la consulta. Sin embargo, esta interfaz tiende a ser útil solo en consultas muy simples. Recordaremos que ya tenemos creada la consulta en el SQL Server Management Studio, así que simplemente la copiaré aquí. Un punto interesante es que, aunque Reporting Services y el Database Engine son parte del mismo producto, a veces tienen comportamientos distintos ante el mismo conjunto de datos. Esta consulta me genera un error. Lo malo es que a veces los errores no son muy explícitos. En concreto, este error significa que tengo en la consulta de resultado dos columnas con el mismo nombre. Simplemente debo corregirla para que el resultado tenga todas las columnas distintas. Ahora, al hacer clic en el botón Refresh Fields, la consulta se ejecuta sin problemas arrojando todos los campos que requiero. El último paso es diseñar el layout, es decir, el aspecto del reporte. Por ejemplo, establezco el título del reporte. Y a continuación puedo crear elementos de reporte.
Los más comunes son los gráficos y las tablas. En otros videos revisaremos otro tipo de elementos de Reporting Services. Primero agregaré un gráfico que me muestra la comparación de recursos de acuerdo a un campo personalizado llamado tipo de contratación, que me indica si un recurso está en la nómina de la empresa o es un recurso proporcionado por un proveedor. Establecemos el título del gráfico. A continuación, indicamos que los valores a graficar son los del nombre del recurso. Evidentemente este es un valor no numérico, por lo que no podemos hacer cálculos con él, pero Reporting Services asume que sí puede utilizar una función de agregado o sumarización, tal como contar el número de recursos. Ahora establecemos que los valores se agruparán de acuerdo a nuestro campo personalizado. Con estos cambios menores el reporte ya debe arrojar información, por lo que podemos probarlo. Como vemos, Reporting Services crea el gráfico con la información proveniente de la base de datos de manera correcta. Debemos tomar en cuenta que nuestro dataset puede contener nulos y otros datos que debemos considerar. Podemos agregar información al gráfico haciendo clic derecho. Seleccionamos la opción de mostrar las etiquetas de datos. Ahora se muestra el valor en cada grupo del gráfico. Agreguemos un nuevo tipo de gráfico, un poco más complejo. Ahora mostraremos el número de recursos por tipo de recurso. Nuevamente insertamos un gráfico y procedemos de la misma manera, agregando el nombre de recurso como los valores que necesitamos. El campo que usaremos se llama Resource Type. Con esto podemos ejecutar nuevamente el reporte y vemos el resultado. El problema es que el dato que contiene el campo Resource Type es una enumeración que en el reporte no dice mucho. No puedo suponer que el usuario del reporte sabrá lo que significan estos números, así que debo cambiar la forma de representar este valor. Puedo hacerlo desde SQL para que cuando se ejecute la consulta, el resultado contenga ya el valor que queremos mostrar. Sin embargo, ilustraré una característica muy poderosa de Reporting Services. Calcularemos un dato a partir del resultado de la consulta. Para ello, hacemos clic derecho en el dataset y seleccionamos la opción Agregar un campo calculado. Primero establecemos el nombre que daremos al campo. Tipo recurso, por ejemplo. Debemos cuidar que los nombres de los recursos no contengan espacios u otros caracteres no alfanuméricos. Ahora, para el valor del campo, hacemos clic en el botón de expresión. Con el cuadro de expresión podemos construir una fórmula que calcule el valor correspondiente de acuerdo a los otros campos del registro en cuestión. La función que usaremos es switch, que nos permite encadenar una serie de condiciones hasta encontrar la que queremos. En este caso, evaluaremos distintas opciones para el campo Resource Type. Por ejemplo, si el valor es negativo, para Project Server indica un recurso local. Si el valor es 2, se trata de un recurso de trabajo. El valor 20 es un recurso genérico. El valor 21 es un recurso material. El 25 es un recurso de costo. Cualquier otro tipo de recurso, para este caso, lo registraremos como un recurso desconocido. Si requieres saber todos estos valores de campo, debes consultar el SDK de Project Server, que es una descarga gratuita. Ahora usaremos el campo que acabamos de calcular como la agrupación del gráfico. Veamos los resultados. Cuando Reporting Services nos da un mensaje, generalmente se debe a la última acción que registramos. En este caso, debe ser un error de sintaxis en la fórmula. Volvemos a probar el reporte y vemos el resultado correcto. Ahora agregaremos una tabla de datos para mostrar los detalles del dataset, en este caso la lista de recursos. Primero insertamos la tabla vacía. Ahora insertamos los datos que queremos mostrar de cada recurso. Por ejemplo, el nombre, la tasa estándar y el calendario empresarial.
Esto se logra simplemente arrastrando el campo que queremos mostrar. Conviene cambiar el título de los campos para no usar los datos nativos, sino algo más específico y fácil de leer. Ahora, en lugar de mostrar simplemente la lista, quiero agrupar a los recursos de acuerdo a nuestro campo calculado del tipo de recurso. Para ello, hacemos clic derecho sobre el renglón y seleccionamos la opción Agregar grupo y luego Grupo Padre. A continuación, seleccionamos el campo que contiene el valor sobre el que queremos agrupar y adicionalmente agregaremos el encabezado del grupo para mostrar el espacio correspondiente. Para hacerlo más interesante, agregaremos sobre la columna del nombre del recurso un recuento de los recursos que hay por cada grupo. Para ello, entramos a registrar una expresión en la celda. Al ejecutar el reporte veremos el efecto de la agrupación directamente sobre la tabla. Agregaremos una funcionalidad adicional muy común. No quiero que la lista de recursos se muestre siempre, sino que permanezca colapsada. Para ello, hacemos clic derecho sobre el renglón y seleccionamos la visibilidad del renglón. Estableceremos que está oculto, pero que podrá mostrarse al hacer clic en el elemento del grupo, que en este caso se llama tipo recurso. Vemos que ahora se muestran los datos agrupados en la tabla, lo que corresponde a la información que vemos en el segundo gráfico. Si hacemos clic en el grupo, se mostrará la información de detalle del grupo. Ahora podemos cambiar la presentación de los datos para que sea más cómodo leerla. Primero cambiaremos el formato del número correspondiente a la tasa estándar, ya que no es un número simple, sino valores de moneda. Ahora cambiaremos el aspecto de los datos. Podemos hacer cambios simples al formato tales como establecer los encabezados de columna en negrita. También podemos cambiar el color de esta celda para que no resalte y quite atención a otros elementos de la tabla. Sin embargo, el verdadero poder de Reporting Services consiste en utilizar expresiones para calcular la manera en que se presentarán distintos elementos. Por ejemplo, indicaremos a través de una expresión el color de fondo de los detalles de la tabla para que sea calculado. Esto lo logramos seleccionando primero aquellas celdas que queremos cambiar y a continuación mostramos el panel de propiedades. Aquí localizaremos el valor correspondiente al color del fondo. En lugar de seleccionar un color, escogemos la opción Expresión. Introduciremos una expresión que determine el valor para el color usando una técnica de conteo. Literalmente la expresión significa si el renglón que estamos mostrando es par, usamos un color, de lo contrario, usamos otro. Veamos el resultado.